Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto el poderlos saludar una vez más a través de este medio. Y gracias por estar con nosotros también en sintonía. Esperamos en el Señor se encuentren todos bien, sus familias, cada uno de ustedes en sus hogares. Que Dios los bendiga y se encuentren con mucha salud, y agradecemos a Dios el tiempo siempre y la oportunidad que nos da. Y a través de este medio el podernos comunicar con ustedes y también poder comunicar su bendita palabra. Y quisiéramos, hermanos, también hacerles una invitación a algún voluntario o voluntaria que quisiera ayudarnos con lo que es el sonido en la iglesia para la próxima semana, ya que estaremos haciendo grabaciones con un nuevo equipo. Quisiéramos hacerle la invitación, si alguien quisiera después del mensaje pudiera comunicarse con nosotros. Se lo agradeceríamos mucho si hubiera alguno de ustedes, hermanos o hermanas, que nos quisiera ayudar con lo que es el sonido y las grabaciones. Así que les hacemos esta invitación y gracias una vez más por estar en sintonía con nosotros. Y quisiéramos continuar con ustedes, hermanos, hablando acerca del libro de Pedro, la epístola de Pedro. En el capítulo número 1 de la epístola de Pedro quisiéramos continuar esta serie de mensajes que hemos empezado. No se supone que sea así. Esta es la serie del mensaje y estaremos hablando en esta oportunidad acerca de la esperanza. Así que antes de comenzar quisiéramos hacer una breve oración para darle gracias a Dios y que Dios sea, hermanos, el que nos bendiga a través de su palabra, abra nuestra mente, abra nuestro corazón y podamos recibirla, atesorarla en nuestra vida. Lo más importante, el ponerla por obra en nuestras vidas. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por la oportunidad de todos aquellos, Señor. También, Señor, te damos gracias a aquellos que nos están sintonizando, a aquellos que más tarde, Señor, nos han de sintonizar también. Bendice sus vidas, Dios. Bendice sus familias, Padre. Y rogamos también por aquellos que están en los hospitales, Dios. Ten piedad, ten misericordia. Seguimos rogando por los doctores, por todos aquellos, Señor, que están en el frente de batalla, Señor, de esta pandemia, en esos hospitales, trabajando, Señor, para una mejoría para las personas. Bendícelos, ayúdalos, Señor. Fortalécelos, Padre, ya que son largas jornadas que están también trabajando, Señor. Te rogamos por sus vidas, por la familia, Señor, también de ellos. Protégelos también, Señor, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, por estos doctores y enfermeras. Padre, en el nombre de Cristo, te damos a ti toda gloria y te rogamos también que nos bendigas a través de tu palabra, Señor. Limpia nuestra mente y corazón, Señor, y permítenos recibirlo, Padre, como la bendición que tienes para nosotros, Señor. Gracias. Amén. Y continuando, hermanos, con este libro de Pedro. La semana pasada, hermanos, empezamos a hablar, hermanos, acerca de esa serie de temas y hablábamos acerca de cuando Pedro, escribe esta carta a estos hermanos para alentarlos, para animarlos a seguir adelante a pesar de las situaciones y las adversidades que ellos estaban viviendo en ese entonces, ya que era un tiempo muy hostil en las cuales ellos estaban viviendo. Pedro se toma el tiempo de escribirles esta carta a estos hermanos. Vimos en los primeros versos la vez pasada, para poderlos animar a que siguieran confiando en Dios, que la tribulación que ellos estaban pasando no iba a ser de siempre, que la tribulación era breve para lo que estaba preparado y está preparado para ellos en los cielos, así como para nosotros. Y continuando, hermanos, en el mismo capítulo de Pedro, en el capítulo número 1, quisiera leer unos versículos a partir del versículo número 10 al verso número 16. Quisiera leer con ustedes y luego al poder platicar, hermanos, hablar acerca de ellos y compartir, Señor, y compartir esas escrituras con ustedes. Así que si tienes tu Biblia, te pido en el nombre del Señor también que la abras y que podamos leer juntos y compartir esta escritura de este día. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro,
capítulo 1, verso 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas de las cuales anhelaron mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Así que continuando, hermanos, con estos versos, y al hablar, hermanos, acerca de la esperanza, la cual Pedro quería llevar y que estos hermanos tuvieran también. Esa misma esperanza, hermanos, se nos da a nosotros. Y la esperanza es confiar. Esperanza es, hermanos, es tener una confianza. Es algo que nosotros no podemos saber cuándo llegará, pero tener esa confianza que ha de llegar. En el libro de Proverbios, en el capítulo número 13 y verso 12, la Biblia dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Aquí mira lo que dice, que la esperanza, dice, es como un tormento, porque es difícil, ¿no? El esperar, hermanos, nos cuesta, porque siempre quisiéramos, ¿no?, que todas las cosas sucedieran rápidamente. Pero la esperanza, hermanos, es una virtud que Dios nos da a nosotros. En el libro de Corintios, en el capítulo 13, verso 13, dice la palabra de Dios: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estas tres, hermanos, son elementos esenciales también para nuestra vida cristiana, porque son virtudes que tienen que ver con la salvación que nosotros ahora tenemos. Así que la esperanza es, hermanos, una virtud también, porque, hermanos, está relacionada con la salvación que nosotros tenemos, que se nos ha sido dada a nosotros a través, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hebreos, cuando mirábamos hace unas semanas, mirábamos en el libro de Hebreos acerca de esta esperanza también que Dios nos hablaba y que Dios nos da a nosotros. Por tanto, dice en el Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante de nosotros. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Dios Padre. Imagínate, hermanos, cómo la Biblia aquí dice que Cristo con gozo sufrió, dice, el oprobio que estaba delante de él. ¿Por qué? Porque él, hermanos, no miraba el sufrimiento en sí, sino las glorias, dice la palabra de Dios, que estaban por venir. Después de que, hermanos, él sufriera todo esto. Pero ahora, hermanos, la Biblia a nosotros, hermanos, nos da a entender, hermanos, o más bien Pedro, a través de esta carta, no solo quería alentar a los hermanos a tener esa confianza, sino que también, hermanos, esta misma palabra se nos es dada a nosotros para poder tener esta confianza y ánimo también, y seguir teniendo esa esperanza, hermanos, siguiendo el ejemplo mayor que es nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué? Porque nosotros vimos, ¿no?, cómo fue el sufrimiento de Jesús. Pero la esperanza, hermanos, que Él tenía era que Él, al resucitar, no solo al resucitar, sino que al morir, dice, consumado es, dijo el Señor, cuando Él murió. Pero cuando Él resucita, vemos toda aquella gloria. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que así como Él resucitó, nosotros un día también hemos de resucitar. Esa es la confianza. Y eso es lo que el apóstol quería transmitirle a aquellos hermanos que estaban pasando en un momento difícil bajo el imperio romano. Y eso se los explicaba la semana pasada, ¿no? Pero ahora miremos los versículos que hemos leído una vez más. En el libro de Pedro, una vez más, vamos a un poquito analizar los versos que hemos leído, hermanos. En el verso número 10, 1 Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Imagínate, él aquí empieza hablando acerca de los profetas, de los hombres del Antiguo Testamento, los cuales muchos de ellos escribieron estas cartas del Antiguo Testamento. Dice que ellos indagaron, ellos buscaron diligentemente cuándo estas cosas sucederían. Y dice que ellos diligentemente, dice minuciosamente, tomaron su tiempo para buscar cuándo estas cosas sucederían. Y más sin embargo, hermanos, ellos murieron en esta esperanza. Murieron, hermanos, en la esperanza de que eso es de lo que Dios les había revelado, se iba a cumplir en un tiempo mientras ellos vivieron. Pero no fue así. Ellos murieron, pero más sin embargo vivieron hermanos, tuvieron aquella esperanza. Vivieron con aquella esperanza de poderlo ver. Mira lo que dice, por eso dice que ellos, los que profetizaron, dice, diligentemente indagaron, buscaron, escudriñando qué persona y qué tiempo, buscando información, analizando, ¿verdad?, los libros, aunque ellos no tenían libros como nosotros tenemos ahora la Biblia, sino que en los papiros cuales ellos tenían, buscaban la información, cuándo sería el cumplimiento de estas escrituras de las cuales Dios les había revelado. Y lo podemos ver, ¿no?, a través de todo el Antiguo Testamento, estas profecías, las cuales ellos indagaron y con aquella esperanza esperaron que se cumpliera en sus días. Si vemos, ¿no?, en el Génesis, cuando Dios, hermanos, le dice a la mujer, ¿qué hiciste cuando la mujer y el hombre no pecaron? Y dice, y después le pregunta a la serpiente, que por qué había inducido a la mujer al engaño. Y le dice, pondré enemistad entre la mujer y entre ti, hablando de la serpiente y la mujer. Y le dice, tú le morderás el carcañal, pero ella te aplastará la cabeza. Hablando de que cuando Cristo viniera, iba a destruir por completo toda obra del diablo, hermanos. Iba a destruir incluso el imperio, hermanos, de la muerte. Aunque claro, todavía morimos, pero destruyó el imperio de la muerte en la forma en que nosotros ahora en Cristo tenemos vida eterna. En otra ocasión explicaremos eso. Pero más sin embargo, imagínate, ellos esperaron eso. Y luego a Moisés, cuando Moisés sale, ¿no?, de Egipto con todo aquel pueblo, mientras ellos iban por aquel éxodo, a Moisés le dice, después de que él se muriera, Dios iba a levantar un profeta al cual muchos lo oirían, hablando acerca de Jesús, una vez más. Y después se menciona, ¿no?, a David. Y David le dice que iba a levantar, dice, un vástago. De él iba a surgir alguien, el cual su reino sería perpetuamente y por siempre. Y luego vemos, ¿no?, en el libro de Isaías también,
cuando se menciona no el nacimiento del Señor Jesucristo, Isaías capítulo 7 y capítulo 9, estos dos capítulos hablan acerca del nacimiento de Jesús y dice que su nombre será admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. En Isaías 53, Isaías describe ahí como la trágica muerte del Señor Jesucristo. Y esto es lo que los profetas, dice la Biblia, indagaron buscando en qué tiempo era que iban a suceder esto. Y si podemos ver un poquito más, ¿no? En el libro de Daniel, en el capítulo número 9 del libro de Daniel, cuando dice que Dios le da la visión de las 70 semanas, dice que en la semana 62 se le quitaría la vida al Mesías príncipe. Y ellos, hermanos, todas estas profecías, ellos creyeron que en sus tiempos se iban a cumplir. Y por eso dice la Biblia que ellos indagaron, ellos buscaron, ellos escudriñaron, así como nosotros, ¿verdad? En estos tiempos, ¿no? Estamos leyendo la Biblia, buscando y aprendiendo más del Señor. Igualito, así eran estos hombres. Imagínate, después, hermanos, de Isaías, de Daniel, hermanos, encontramos a Zacarías, cuando Zacarías dice, Belén, Éfrates, tú pequeña entre las naciones, de ti, dice, saldrá, dice, el rey, cual gobernará, dice. Y luego vemos en el libro de Malaquías, en el capítulo número 3, cuando en el libro de Malaquías menciona a Juan el Bautista, donde dice, aquí, el que viene a preparar el camino del Señor. He aquí, dice el mensajero, yo envío un mensajero el cual preparará el camino del Señor. Imagínate, anunciando a Juan el Bautista que él sería el que presentaría al Señor Jesucristo. Y ese cumplimiento lo vemos, hermanos, imagínate, desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento, libro de Mateo, un lapso de más de 400 años sucede. Después de esa profecía, y vemos en el libro de Mateo, en el capítulo número 3, cuando esta profecía se lleva a cabo, cuando Juan el Bautista presenta al Señor Jesucristo, cuando lo mira venir de lejos y dice, he aquí el Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo. Y estas son las profecías las cuales todos estos hombres, dice Pedro aquí, buscaron e indagaron y esperaban que en sus tiempos se cumplieran. Pero más sin embargo, mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. En el capítulo número 12, 1 de Pedro 1:12 dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que os son anunciadas por los cuales han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Imagínate, aquí Pedro dice, pero esto se les había dicho que ellos no verían estas cosas, sino, dice Pedro, sino a nosotros. Cuando dice aquí Pedro, sino para nosotros, es porque Pedro sabemos que fue uno de que sí tuvieron el privilegio de caminar con Jesús, de ver cumplidas las profecías en él. Pero mira lo que dice en el verso número 12, siguiendo en el verso número 12, que todos estos hombres, los cuales tuvieron la oportunidad de escribir todas estas profecías y de buscar acerca de esta esperanza que a nosotros se nos ha sido dada, dice que son anunciadas por aquellos que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas, dice, las cuales anhelan mirar los ángeles. Dice, ministraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. Imagínate, Pedro dice, sino que estas cosas habían sido reservadas para ellos. Y vemos que Pedro tuvo esa oportunidad. Pero ahora dice que el Evangelio ha sido predicado y ya está siendo anunciada todas estas cosas para nosotros. Nosotros no las hemos vivido. Nosotros no vivimos todo eso. Pero ahora nosotros vivimos como la esperanza que tuvieron los hombres del Antiguo Testamento. Una esperanza que pronto será cumplida en nuestras vidas. Y el tener esperanza, hermanos, es el tener una confianza. Porque quien nos ha dado todas estas promesas es alguien que no miente. En el libro de Tito, la palabra de Dios dice que Dios, el cual no miente, es el que nos ha prometido todas estas cosas.
Y esa es la esperanza, hermanos, que Pedro quería traer, hermanos, y de alguna manera consolar a los hermanos que estaban en Asia Menor, siendo hermanos, ¿verdad?, los cuales vivían este momento hostil en sus vidas, que había una esperanza en ellos, por la cual esperar, por la cual luchar, por la cual vivir, por la cual seguir anhelando el confiar en Dios y confiar en Dios. Una esperanza viva. Y mira lo que sigue diciendo en el verso número 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primera de Pedro 1:13, mira, dice, por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras, queriéndole decir, así que miren, hermanos, estén atentos, muy atentos y con la mente completamente despejada. Cuando dice sobrios, con una mente completamente en sus cabales, con todo el razonamiento que uno pueda tener. Y cuando dice ceñido vuestros lomos, está hablando, hermanos, de estar preparados, listos para partir. Y ceñir dice vuestro entendimiento, hermanos, dice, y ser sobrios, dice, y sobre todo esperar por completo en la gracia que se os traerá. Esperar. Mira esta palabrita. Esperar. Porque eso es tener esperanza. Tener esperanza es esperar. Pero aquí en el verso número 13 dice que esperemos, esperar. Y eso es algo que a nosotros nos cuesta mucho. Esperar. Somos impacientes, quisiéramos las cosas, ¿no? Ya. Quisiéramos que todo fuera ya. Por eso Proverbios, hermanos, el Proverbio 12:13, el cual leíamos, dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. La esperanza que demora es tormento al corazón. ¿Por qué? Porque cuesta, hermanos, esperar. Por eso la esperanza es una virtud. Y a nosotros, hermanos, como dice aquí el verso 13, el esperar para nosotros, hermanos, a veces es un tormento. Nos cuesta esperar. No sé, cuando por ejemplo, si vamos, ¿verdad? No, cuando vamos a las tiendas, un ejemplo, ¿no? Cuando vamos a las tiendas o a cualquier lugar y vemos que la línea está un poco larga, nos vamos. Decimos, no, la línea está muy larga, vámonos, regresemos otro día. ¿Por qué? Porque no queremos esperar, nos cuesta. Pero hay lugares donde aunque no querramos, tenemos que esperar. Por muy impaciente que nosotros seamos, tenemos que esperar. Por ejemplo, si usted va al DMV a renovar su ID, que ya se le va a expirar, tiene que esperar porque necesita esa tarjeta para poder manejar. O si va al hospital. Si usted va al hospital, usted tiene que esperar. Usted no llega al hospital y los doctores ya lo están esperando ahí para recibirlo y atenderlo. No, usted tiene que esperar. Y eso es lo que nos cuesta y nos frustra. Por eso dice Proverbios 13:12, el que leíamos, dice que el esperar es un tormento para el corazón. Por la impaciencia que a veces hay dentro de nosotros y que tenemos nosotros. Porque no nos gusta en ninguna forma esperar. Como las promesas de Dios, nos cuesta, hermanos, creerlas y esperarlas. Por eso Pedro, aquí, hermanos, ¿saben qué les decía a los hermanos? Esta tribulación que ustedes están viviendo es breve, tranquilos. Ya pronto pasará. Y así estamos a veces en nuestras vidas, ¿no? Queremos que lo que nos está sucediendo se acabe. Que cuando nosotros despertemos al siguiente día, todo sea ya nuevo, que ya no haya nada.
Si estamos nosotros pasando alguna dificultad, queremos que al cerrar los ojos y al abrirlos se haya acabado como un sueño. Pero no es así. Tenemos que tener nosotros, por eso Dios, hermanos, a través de su palabra nos enseña y nos habla que nosotros tenemos que tener, hermanos, en nuestras vidas la paciencia. Porque es de la manera en la cual nosotros, hermanos, viviremos en este mundo. Por eso les decía que la paciencia, la fe, hermanos, y el amor son una virtud porque tienen que ver mucho con la salvación que se nos ha sido revelada a nosotros. Y ahora, hermanos, en lo que nosotros estamos hablando ahorita a través de la palabra de Dios, de la esperanza, hermanos, Dios desea que nosotros tengamos esa paciencia y esperemos, como dice, y corramos con paciencia la carrera de la fe que se ha sido puesta delante de nosotros y esperando, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Sí, hermanos, porque Dios desea que en nuestra vida esté eso, porque mientras Él viene, hermanos, Dios desea que nosotros, como cristianos, no solo vivamos en esa esperanza, sino que vivamos también en la confianza de Él. Y ahorita lo vamos a ver, miren, unos versículos más adelante, en el capítulo 1, primera de Pedro 1:14, sigue diciendo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Imagínate lo que dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando, dice, en vuestra ignorancia. Hablando una vez más de la esperanza. Que ya no vivamos como antes vivíamos, porque recordémonos que hemos sido redimidos, hemos sido renacidos, lo que en los versos más antes de estos, en el mismo capítulo 1, dice que nosotros hemos sido renacidos para una nueva esperanza. Y si hemos sido renacidos, eso quiere decir que Dios ha creado algo nuevo en nosotros, por lo cual vivir. ¿Y para qué vivir? Y por eso dice esto, ¿no? No, dice, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. ¿Y cuáles eran esos deseos que nosotros antes teníamos? Los cuales Dios dice que ya no vivamos en eso. Miren lo que dice en el libro de Colosenses, en el capítulo número 3 del libro de Colosenses, verso número 5, dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Imagínate, Colosenses 3:7 dice, en los cuales anduvimos, quiere decir que esto fue la vida pasada, la vida que tuvimos antes de conocer la esperanza que ahora tenemos en el Señor. Esa era la vida que antes tuvimos, por lo cual dice, ya no vivamos más esa clase de vida. Porque ahora nosotros tenemos una mejor vida en el Señor. Esa era, hermanos, hablando en el buen castellano, ¿no? Que nosotros hablamos, en el español que nosotros hablamos. Cuando nosotros, hermanos, le andábamos dándole vuelo a la hilacha y vivíamos como queríamos y pensábamos como queríamos. De eso está hablando el Señor, que ya no vivamos como antes. Si hemos renacido, si hemos reconocido al Señor, esa no es nuestra manera de vivir, esa no es nuestra actitud hacia Dios. Porque la esperanza que Él nos ha mandado a vivir y nos pide que vivamos, es una esperanza diferente, es una clase de vida diferente. No como vivíamos, una vez más, como le digo, cuando le andábamos dando vuelo, no a la hilacha. Como dicen por ahí, ¿no? ¿Por qué razón? Porque mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice, no nos conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que cambiemos, cuando dice transformémonos, que cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra manera, hermanos, de ver las cosas. Cambiemos nuestro estilo de vida, pues.
o recordemos que el evangelio, que el cristianismo es un estilo de vida diferente. Ya no vivimos como el mundo vive, ya no pensamos como el mundo piensa, ya no andamos como el mundo piensa, porque ahora a nosotros se nos ha dado una nueva esperanza de vida. Hemos renacido hacia una nueva esperanza en el Señor. Y Pedro, hermanos, de cierta forma quería, hermanos, a estos hermanos en el Asia Menor, alentarlos a través de esas palabras y hacerles, hermanos, ver a ellos y hacerles entender que tenían una nueva esperanza. Que lo que ellos estaban viviendo y pasando no era nada comparado con lo que Dios tiene preparados para nosotros. Si nos podemos acordar en el libro de Juan, en el capítulo 14, cuando Cristo dijo, yo voy a prepararles lugar a ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también podáis estar. Y allá está, hermanos, la esperanza de nosotros. Una ciudad nueva, un lugar nuevo, puro, limpio, donde dice que ni la polilla y el orín corrompe. Allí está nuestra esperanza, allá está nuestra verdadera morada. Y son palabras, hermanos, que aún siguen, hermanos, en nuestras vidas, hermanos, tocando nuestros corazones. Aunque estos hombres, hermanos, ya que escribieron estas palabras, murieron con aquella esperanza y ya no están con nosotros, pero se nos ha sido transmitidas a nosotros a través del Evangelio, como dice el verso número 12, para que nosotros ahora también vivamos, hermanos, en esta esperanza viva en Dios, esta promesa que Dios nos ha dado. Y la vivamos de la forma que Dios quiere que vivamos. Porque saben algo, Dios desea que nosotros vivamos una vida totalmente diferente a la que el mundo vive, mientras estamos en esta tierra y esperamos en su venida. Y mira lo que dice en la palabra de Dios. En el libro de Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que los llamó es santo, ser también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Esto es lo que Dios quiere. Esta es la forma que Dios desea que nosotros vivamos la confianza en Él, la esperanza en Él. Vivamos, dice, de una manera santa en toda nuestra manera de vivir. No está diciendo en ciertas áreas de nuestra vida. Tú sé santo aquí de esta forma, pero no seas santo en la otra. No, Dios desea que seamos santos en toda vuestra manera de vivir, en todos los medios que podamos nosotros tener en nuestra vida. Mente, corazón, pensamiento, de manera de mirar, de manera de caminar, de manera de hablar, de manera, hermanos, de hacer las cosas. Todo, dice, lo hagamos en santidad para Dios. Porque, ¿qué dice Colosenses? Todo lo que hagamos de hecho, de palabra, hagámoslo como para el Señor. Y si lo hacemos así como dice la palabra, como para el Señor, tiene que ser de buena forma. ¿Sí me entienden, hermanos? Espero que me estén siguiendo en esto. Por eso dice aquí el verso 15, en toda vuestra manera de vivir, nosotros imitemos a Dios en su santidad. Porque mira lo que dice el verso número 16, Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Y ser santos qué es? Ser santo es ser puro, es ser limpio, es todo aquello que ha sido separado de toda impureza. Eso es ser santo. Porque hemos sido apartados nosotros, hemos sido renacidos, hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y se nos ha dado una nueva forma de vivir. Y esta nueva forma de vivir es en la cual Dios desea que vivamos. Y esta forma es en santidad para Él. Y en todas las maneras de vivir. En todas nuestras áreas de vida que tenemos. ¿Por qué razón? Porque mira, hermanos, el ser santo no es seguir ciertas regulaciones que se nos puedan dar o se nos puedan enseñar a nosotros. No, eso no es, hermanos, no. Más bien tiene que ver con la conducta nuestra. Eso es lo que Dios desea. Que nosotros vivamos nuestra esperanza con una conducta recta delante de Él, con una mente recta delante de Él.
De esa manera Dios desea, hermanos. Porque una vez más, el ser santos, hermanos, no es, hermanos, seguir una religión, no es estar en una religión, no es tener una buena doctrina. No, eso no es. El ser santos, hermanos, más bien tiene que ver con las conductas, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de comportarnos en este mundo. Porque es la manera en la cual mostraremos la esperanza por la cual nosotros vivimos. Como dicen por ahí, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Esos dichos que hay, ¿no? Con las personas que usted anda, pues sabemos lo que sucederá. El que con lobos anda, dice, aullar aprende. Imagínate, aquí está hablando de nuestra conducta. Con quién nosotros nos relacionamos. Porque con quien nosotros nos relacionemos, de esa manera actuaremos. Por eso te decía, no es seguir regulaciones, no. El ser santos tiene que ver con la conducta nuestra. Y no importa donde nosotros nos encontremos, vivamos o estemos, podemos vivir para Dios. Y eso lo podemos ver, ¿no?, a través de muchos ejemplos en la palabra de Dios. Vemos el ejemplo de José cuando fue vendido por sus hermanos a Egipto, a Potifar, allá en Egipto. A pesar de haber sido vendido, él siguió honrando a Dios con toda su vida, por lo cual la gracia de Dios siempre estuvo en él y lo bendijo grande manera, porque él tenía aquella esperanza de que Dios siempre, hermanos, cumpliría sus palabras y él esperaría en las promesas de Dios en su vida también. Y así fue. Y murió, hermanos, con aquella esperanza de que Dios había prometido una tierra mejor, no solo para él, sino a todos aquellos que fueran descendientes de Abraham. Y él murió, imagínate, en aquella esperanza en Egipto. E incluso le dijo a los que todavía vivían que cuando salieran de Egipto, llevaran sus huesos juntamente con ellos a la tierra prometida. Imagínate, aún él en su muerte esperó aquella tierra prometida. Y cuánto más nosotros debemos de vivir así, hermanos, para el Señor. El vivir en santidad, porque miren, el que nosotros vivamos para el Señor, en pureza y en santidad, en esa esperanza que Dios nos ha dado, es un reto para que Dios nos hace a nosotros. Es un reto para nuestras vidas, porque cuesta dejar lo que a Dios no le agrada. Nos cuesta dejar las cosas del mundo. Nos cuesta dejar las cosas de las cuales Dios nos ha redimido. Nos cuesta dejar eso. No nos cuesta. Nos cuesta dejar eso. Se nos hace más fácil a nosotros habituarnos a este mundo que dejar las cosas de este mundo. Sí, porque mira lo que dice Colosenses 3:1, dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dejar ahora también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice que renovemos nuestra vida en Él. Y renovar es cambiar hábitos malos por hábitos buenos, para que la esperanza, hermanos, que nosotros estemos viviendo y vivamos mientras Dios viene, porque esa es la esperanza, que Dios pronto va a venir. Mientras Él viene, en la esperanza que nosotros tenemos, agrademos a Dios y vivamos para Dios. Vestidos pues, dice, imagínate, como santos y amados. Porque miren, no podemos cambiar nada del mundo, podemos cambiar, ni lo que está a nuestro alrededor, no lo podemos cambiar. Por más que tratemos y luchemos, no podemos cambiar nada. Pero sí podemos cambiar lo que está en nosotros. Eso sí lo podemos cambiar. Tenemos nosotros la habilidad de poderlo cambiar
en nosotros. Porque el cambio empieza, no hay afuera, el cambio empieza en nosotros, en mi vida. Si yo quiero vivir en santidad y en esperanza con Dios, porque dice la Biblia que sin santidad nadie va a ver a Dios. Y si yo quiero vivir en esa esperanza, tengo que empezar con mi propia vida, yo mismo. Porque mira lo que dice en Primera de Pedro, en el capítulo número 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las distracciones. Cuando habla de malicia, cuando dice aquí que nos despojemos de toda malicia, es de toda apariencia que nosotros aparentemos ser. Y sigue diciendo, toda malicia y todo engaño. Cuando está hablando aquí de todo, Primera de Pedro 2.1, si tú lo lees, dice, despojémonos, dice, de toda malicia, de todo engaño. Cuando está hablando de engaño, no está hablando de nosotros decir mentiras, no, sino que está hablando del engaño que nosotros podamos tener en nuestra vida, de estar aparentando algo que nosotros no somos. De ese engaño quiere que Dios nos despojemos de nuestra vida para poder vivir en una esperanza en santidad para con Dios, limpios. Que nosotros seamos transparentes en nuestra vida. Y sigue diciendo, mira, quítese también toda hipocresía. Mira cómo estas tres palabras están relacionadas: malicia, engaño e hipocresía. Hipocresía es aparentar, una vez más, es aparentar lo que no sos, lo que no somos. Acuérdate, acordémonos, a Dios jamás le podemos engañar. El que se engaña es uno mismo. Nos engañamos nosotros mismos. Por eso el cambio empieza en nosotros, en nuestra vida. Porque eso es lo que Dios quiere, que el cambio, si queremos vivir en rectitud y con una esperanza limpia en nuestros corazones, tenemos que empezar a cambiar nuestra vida, nuestros hábitos, nuestra actitud, nuestra manera de ser. Y mira lo que dice Primera de Pedro 2:2, dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así, si habéis gustado, dice, la benignidad del Señor, si es que nosotros estamos confiando en Dios y en su bondad, hagámoslo para la gloria de Él. Vivamos en santidad y en esta esperanza, hermanos, que Dios nos da de seguir, hermanos, en este mundo. Acordémonos que este mundo, dice la Biblia, el cielo, la tierra pasará, su palabra jamás pasará. Dice que hasta en el libro de Juan, el capítulo número 5, dice, hasta la más pequeña, una tilde, una J, se cumplirá de la palabra de Dios. Por eso Dios, hermanos, nos habla a nosotros. Este evangelio dice que ha sido presentado a nosotros en el verso número 12. Se nos ha sido presentado también para que nosotros vivamos en una esperanza limpia y pura en el Señor. Aunque estamos en un mundo corrompido, pero no podemos cambiarlo, pero sí podemos nosotros cambiar para Él, cambiar para nuestro Señor. Y esta es la esperanza a la que nosotros hemos sido llamados, a una vida que agrade a Dios. Como lo he dicho muchas veces, el cristianismo es un estilo de vida que Dios nos ha revelado a través de su palabra a nosotros. Vivimos en un mundo malo, pero no porque vivimos en un mundo malo, nosotros tenemos que ser así. Vivimos en un mundo malo, pero podemos ser luz en medio de esta oscuridad. Así que les animo, así como Pedro animaba a estos hermanos, sigamos luchando por aquella gracia, por aquella esperanza, por aquella vida que Dios nos ha revelado y nos ha dado. Sigamos firmes esperando las promesas del Señor. Que las situaciones adversas a nuestro alrededor no nos hagan, hermanos, desfallecer de esta esperanza, sino aferrémonos más a la confianza de Dios, que cualquier tribulación que estemos pasando es breve y no es comparada con aquello que Dios
tiene reservado para nosotros ahí en los cielos. Así que anímate, hermano, que lo que estemos pasando no es comparado con la bendición que Dios trae para nosotros. Así que una vez más, un privilegio el poder, hermanos, compartir con ustedes esta bendita palabra de Dios, y rogamos que a través de ella podamos ser fortalecidos y bendecidos a seguir luchando por el evangelio de la fe. Gracias, que Dios los bendiga y hasta la próxima, hermanos. Yeah.